Hoy vamos a empezar trabajando sobre el flujo eléctrico, la ley de Gauss y cosas relacionadas. Por supuesto, ustedes ya, digamos, tienen una primera visita a este territorio. Yo quería profundizar sobre esos conocimientos. Y empiezo diciendo que al hablar de flujo eléctrico, al decir flujo, obviamente estamos haciendo referencia a los fluidos, ¿verdad? Y ocurre que los fluidos están hechos de materia, y la materia, bueno, aquella ley de la conservación de la materia impide que el flujo de un fluido desaparezca hacia la nada. Entonces, si existe alguna superficie que sea cerrada, una superficie imaginaria, la cantidad de fluido que entra a esa superficie tiene que ser igual a la cantidad de fluido que sale menos lo que queda adentro, ¿verdad? Es más o menos razonable. En términos de fluidos, uno define una cantidad que se llama flujo, y los define sobre una superficie arbitraria. No tiene por qué ser una superficie cerrada. A esa superficie, voy a llamarlo así, no la S. Uno la define sobre una superficie S, y está definido como la integral sobre la superficie de mu por v, donde esto es el diferencial de área por un vector normal a la superficie. No tiene, digamos, una superficie grande, y en algún sitio tiene diferenciales de área con un vector que es normal a esa superficie, ¿verdad? Este es el vector n. Nuevamente, el sombrerito significa que es un vector normal, el módulo de ese vector es 1, y aquí tenemos adicionalmente un diferencial de área. Mu de R es la densidad de materia. Y V de R es la velocidad del fluido. Digamos, vamos a llevar la analogía hasta lo último. Básicamente lo que dice la ley de conservación de la masa es que si yo tomo el flujo, digamos que S es igual al borde de un volumen, el borde de una región que tiene un volumen de eso, este flujo sería
fíjense ustedes, la velocidad, punto diferencial de área, si el diferencial de área apunta hacia afuera, si esta cantidad es negativa, significa que está entrando, si es positiva, significa que está saliendo. La velocidad pudiera ir hacia afuera o pudiese ir hacia adentro o pudiese ser paralela, ¿verdad? O no necesariamente ir en la misma dirección, pudieran no ser paralelas, pero o bien el diferencial de área es ortogonal a la velocidad, o es paralelo, o hay una inclinación, una cierta inclinación. Y ese producto punto se determina con el coseno del ángulo. Eso es lo que dice que una fracción del fluido está entrando. O digamos, eso. Yo creo que me entiendes, quiero decir. Entonces, esto, supongamos que el fluido está entrando. El flujo hacia una superficie cerrada sería negativo. Si está entrando exclusivamente dentro de la superficie, entonces la cantidad de materia sería cada vez mayor. Esto que está aquí tendría que ser una cantidad negativa, pero que en módulo aumenta, ¿verdad? Y esa cantidad que aumenta es la masa. Entonces, podríamos decir que esto es menos el cambio en el tiempo de la masa. Cuando la masa adentro de la superficie aumenta, entonces el flujo es negativo y depende de la velocidad con que entre, cómo aumenta la masa. ¿Ya? Por otro lado, los fluidos son fácilmente representables utilizando una cantidad que se llama líneas de campo. Aquí la velocidad es un campo, es un vector en cada punto del espacio. Y por supuesto el flujo o la densidad del flujo es representada por el producto de estas dos cantidades, ¿no? Puede ser que haya muy poquitas partículas, pero tengan mucha velocidad y eso no representa en realidad un gran flujo de materia. Mientras que si hay una gran cantidad de materia, aunque vaya a baja velocidad, pudiese haber un flujo bastante notable sobre una determinada superficie. Entonces, el campo que realmente representa la densidad de este flujo sería el producto mu por P. En el caso de un río, por ejemplo, uno ve el agua moviéndose sobre lo que sería el cauce del río. Y por supuesto, esquivaría todos los obstáculos. Hay una roca grande, bueno, se va por los bordes y cosas así. Pero estas líneas en principio representarían la dirección, en cada punto, la dirección en que se está moviendo el fluido, ¿verdad? Lo que indicaría que esto más que un vector, los vectores no son representados a través de curvas, más que un vector, esto representa en realidad una colección de vectores. Por otro lado, fíjense ustedes, si no hubiese fluido, entonces no habría líneas. Si hay poco fluido, uno representa eso con pocas líneas. Mientras mayor es la densidad de fluido, uno representa eso con mayor cantidad de líneas. Entonces, por ejemplo, claro, no ocurre en el caso del agua porque el agua es incompresible, los líquidos son incompresibles. Pero si fuese un gas, pudiese ocurrir que en una región determinada hay una altísima concentración
Y eso lo representaría uno con muchas más líneas de campo en una región que en otra. ¿Está? Igualmente, no solamente si la densidad es mayor, sino también si la velocidad es mayor. Si la velocidad es mayor, uno representa eso con mayor cantidad de líneas de campo. Esta ecuación es una ley de conservación de las líneas de campo, de las líneas de este campo particular. Por supuesto, ya llevamos el paralelo hasta este punto. Nosotros decidimos llamar cargas a las fuentes y sumideros de flujo eléctrico. Nosotros decimos, en lugar de cambio de masa por unidad de tiempo, uno llamaría al flujo en el campo eléctrico. A ver. Uno llamaría al flujo del campo eléctrico sobre una superficie determinada. Vamos a poner aquí el campo eléctrico ya no para mu por v, sino para el campo eléctrico. Uno llamaría a ese flujo la integral sobre un área determinada por el campo eléctrico. Y por supuesto hay que especificar aquí cuál es la superficie sobre la que se está integrando. El agregado dice algo específico sobre las superficies que son cerradas, que es que el flujo sobre la superficie que encierra un volumen es igual a la carga sobre epsilon 0. Ese epsilon 0 en realidad lo que hace es ajustar unidades. Las unidades entre la carga encerrada y las unidades de la densidad del flujo que tenemos. Ahora, nosotros, digamos, de alguna manera pareciera que estuviésemos postulando de manera alternativa que ese flujo de líneas de campo eléctrico se producen de esta manera y que las cargas a su vez son definidas a través de la ley de Coulomb. O el equivalente en este caso a través del campo eléctrico que uno puede observar cuando considera que la ley de Coulomb es correcta, ¿no? La ley de Coulomb no. Antes de que borres ahí, tu idea es tipo trasladar todos los conceptos de lo que es definición de flujo de fluido para definir lo que es la ley de Gauss por intermedio de lo anterior. Por ejemplo, claro, hice el paralelo de cómo deben dibujarse las líneas, cómo debe interpretarse qué significa flujo. Bien. En este caso, el campo eléctrico estaría representando una densidad de materia y a su vez una velocidad de flujo, ¿no? Sí. O sea, la multiplicación es lo que uno llama densidad de flujo. La velocidad del fluido y
y la densidad de materia del fluido son conceptos independientes en todo caso. Ok, entonces, ahora resulta que si tomamos el campo eléctrico como habíamos logrado escribir esto en términos de la suma de los campos eléctricos producidos por una cierta cantidad de cargas, ya sea que estén distribuidos de manera uniforme o no, o en paquetes que diríamos podemos describir como distribuciones de carga continuas o discretas. Todo esto lo podemos escribir en términos de distribuciones de carga tridimensionales. Llamamos eso de tau prima, rho de r prima, que serían las coordenadas donde se ubica la carga que está produciendo este campo eléctrico en el punto R, y multiplicamos esto por el factor delta R sobre delta R, el módulo elevado al cubo, y todo esto dividido entre 4 y epsilon 0. ¿Sí? Si tomamos esto, que es lo que se deduce de utilizar el principio de superposición, ¿verdad? Y la ley de Coulomb, nosotros podemos decidir calcular la divergencia de este campo eléctrico. A ver qué da. Esto será igual a la divergencia, por supuesto, de esta integral aquí delta R es R menos R prima, ¿no? Y es importante aquí destacar que estas derivadas están siendo tomadas respecto a R. Fíjense ustedes, esta integral es en R', aquí esto es una función de R', estos son constantes que pueden salir afuera de la derivada. Lo único que depende de R en esta expresión es esta función. Entonces esto puede escribirse como la integral en tau prima de rho de R' por la divergencia, que son derivadas respecto a R, de R menos R' sobre módulo de R menos R'. Falta un cuadro Sobre el epsilon 0. Gracias. Y esto, a ver, nosotros habíamos calculado algo similar en clases anteriores. Vamos a ver. Resulta que la divergencia de 1 sobre R menos R' es, a ver, esta divergencia ya la calculamos, o calculamos solamente para el punto, para 1 sobre R, 1 sobre el módulo de R. Yo sé que aquí en la clase hicimos este, pero no estoy seguro de si hicimos este otro, ¿verdad? Hicimos este entonces. A ver, recuerdo. Vamos a hacerlo. Esto es equivalente a este otro, solamente que está siendo trasladado por una constante que es R'. Si este es igual a menos R sobre el módulo de R elevado al cubo, pues lo mismo sale acá, pero desplazado. Esto es menos R menos R', ¿verdad? El desplazamiento es así, se sustituye a R por R menos R' sobre R menos R' al cubo. El laplaciano de 1 sobre el módulo de R, dijimos que era menos 4pi por la delta tridimensional de R.
Imagínense lo que va a pasar ahora es que tomemos la divergencia de este vector. Va a ser esto mismo. El gradiente de, perdón, la divergencia de R menos R' sobre módulo de R menos R' elevado al cubo, que es esto. Paso el menos por acá, me queda menos divergencia del gradiente de 1 sobre R menos R'. Y este sería esto mismo, pero desplazado. Entonces, esto debe ser 4pi por la delta de R menos R' en 3 dimensiones. Vamos a sustituir eso directamente, ese mismo resultado, vamos a sustituirlo aquí. Entonces, nabla.e será igual a la integral en tau prima rho de R' sobre 4pi epsilon 0 por 4pi delta tridimensional de R menos R'. Integrando en R', el único sitio donde esta función es distinta de 0 es donde esta es distinta de 0, que es en R' igual a R. Y la integral tridimensional de la delta es 1. Por lo que esto me queda rho de R sobre epsilon 0 por la integral de la delta, que es 1. ¿Está listo? Entonces fíjense ustedes lo que estoy obteniendo, que la divergencia de este campo eléctrico, ojo que no necesariamente el campo eléctrico es este para que se cumpla esta ecuación, ¿no? No es lo mismo. Si el campo eléctrico es este, entonces la divergencia es esto. Yo no estoy diciendo que si la divergencia es esto, entonces el campo eléctrico es aquello. No es lo mismo en las dos direcciones. Y si aplico el teorema de Gauss, que dice que la integral sobre tau prima sobre tau de la divergencia del campo eléctrico es de un campo vectorial cualquiera, en realidad no necesariamente tiene que ser el campo eléctrico, pero coincide con que es el campo eléctrico en esta situación. Digamos sobre un volumen, esta es la integral sobre la superficie que encierra ese volumen de el diferencial de área por el campo que estoy integrando. Entonces si yo lo que estoy viendo es que si yo sustituyo ahora esta cantidad por rho sobre epsilon 0, voy a ponerlo allí, me queda la integral sobre tau sobre el elemento de volumen de rho sobre epsilon 0, que es, bueno, la integral de la densidad de carga es la carga, Q sobre epsilon 0. Por lo tanto, la ley de Gauss pudiéramos decir que sustituye aquello que habíamos afirmado para definir el campo eléctrico. Es decir, en realidad, en términos generales, esta no es la solución más general para un campo eléctrico dada la distribución de carga, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pónganse ustedes, hay una carga en un punto, ¿verdad?
si yo acerco un material que es conductor, por ejemplo, el campo en los alrededores de la carga ya no va a ser este, porque resulta que adentro del material conductor tiene que ser cero. Entonces esta no es la solución. Esa no es la solución en el caso más general, pero sigue siendo cierto esto otro. Entonces esto define de mejor manera, y utilizando la analogía con fluidos, define de mejor manera qué son las cargas en términos del campo eléctrico que proponemos como la forma para calcular la fuerza entre la fuerza que siente una carga de intensidad de carga muy pequeña, ¿no? Una carga muy pequeña sentir una fuerza que se ve por ahí. Ok, esto no es lo único que debemos decir sobre las cargas eléctricas. En el caso de la electrostática, esa expresión no importa, ya no la sabemos de memoria. En el caso de la electrostática, tenemos que podemos también calcular el rotor de esa expresión que teníamos aquí arriba. Ese rotor sería, bueno, la derivada queda sobre la integral. Y como la integral no depende de estas posiciones, pues obviamente la derivada pega sobre esto. Y esto, vamos a escribirlo en coordenadas cartesianas, solamente para no complicarnos con asuntos de coordenadas. Esto puede escribirse como el rotor de este vector delta R sobre delta R cubo, y esto es el prima rho de R primo. Y bueno, esto lo escribimos simplemente como un determinante, ¿verdad? Es I, J, K, parcial X, derivada parcial con respecto a X, parcial Y, parcial Z, y aquí tengo delta X entre el módulo de delta R. Aquí va delta I sobre delta R al cubo y delta Z sobre delta R al cubo. Nuevamente me faltó el 4pi epsilon 0. Por eso es que resultan convenientes aquellas unidades donde eso es 1, por ejemplo, digo. Y entonces veo, por ejemplo, qué es lo que ocurre en la dirección I. En la dirección I tengo la derivada, la derivada X de esta función, perdón, la derivada I de esta función menos la derivada Z de esta otra función. Por cierto, que delta Z sale de la derivada, lo voy a escribir de una vez así. Y delta I aquí sale de esta derivada. Entonces lo voy a escribir con esos términos afuera. Esto es delta Z por parcial I de 1 sobre delta R al cubo menos delta I
por la derivada con respecto a z de 1 sobre delta r al cubo. Bueno, hay un término que va en la dirección j y otro término que va en la dirección k. No me interesa en este momento, yo quiero ver qué es esto. Yo quiero ver qué es esto en particular. Parcial i de 1 sobre delta r al cubo es, a ver, esto es parcial i de 1 sobre vamos a escribirlo como una potencia, delta x al cuadrado más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado a la 3 medios, ¿verdad? Al derivar respecto a y se está derivando solamente este término, sale un 3 medios, aumenta la potencia en el denominador a 5 medios, entonces tenemos menos 3 medios por lo que estaba en el numerador sería 2 delta i, esa es la derivada interna, y lo que queda en el denominador sería x cuadrado más delta i cuadrado más delta z al cuadrado a los 5 medios. Entonces vamos a escribir esto más corto, esto sería menos 3 delta i sobre delta r a la 5. Usando esa misma regla, viendo que aquí lo que quiero, si derivo respecto a i me sale el delta i, si derivo respecto a z, a 1 sobre este módulo, esto me quedará como menos 3 delta z sobre delta r a la 5. No sé si es tan obvio, no sé si es obvio del todo. Yo digo que sí es obvio porque si derivo respecto a i, tengo que tomar la derivada interna de esta función, que sería 2 delta i. Si derivo respecto a z esta función, me quedaría la derivada interna que sería 2 delta z. Entonces ahí está, el 2 se cancela con el 2 del 3 medio y me queda 3. Aquí, entonces, yo puedo sustituir esto por menos 3 delta i sobre delta r a la 5 y este otro lo sustituyo por menos 3 delta z sobre módulo de delta r a la 5. Ambos términos tienen el menos 3 sobre delta r a la 5 y este tiene delta z por delta i y este tiene delta i por delta z, que es lo mismo. Delta z por delta i menos delta i por delta z es 0. Este término, al sustituir este término, se vuelve 0 y también se hacen 0 estos términos de acá. Entonces, el rotor de ese campo eléctrico es 0. El rotor de ese campo eléctrico que tenemos como, ya lo tenemos dado, ¿no? El rotor de ese campo eléctrico particular es 0. Y esa es la solución de una situación donde las cargas están estáticas, están en un sitio fijo. Y por supuesto se mantiene la situación, una situación de electrostática. También podríamos asumir, por principio de superposición, por ejemplo, que lo que ocurre con los campos que vienen de afuera
principio de la superposición podemos decir que los campos de afuera los podemos tratar de manera aparte, ¿verdad? ¿Se podría haber utilizado la ley de Stokes para ver qué pasa en el borde? Yo tengo la superficie cerrada y vos sabés que ese campo es... Voy para allá. El teorema de Stokes. O sea que quiero ver qué pasa en el borde con el origen de ese campo. Pues sabés que es radial y capaz que ahí podría ser un poquito más conveniente trabajar, porque capaz que queda directo. Puede la curva cerrada y capaz que ahí puede... No hay una ley de Stokes como tal usar el teorema. para electricidad y magnetismo. No hay una ley de Stokes, pero sí hay un teorema de Stokes, que es un teorema matemático sobre campos vectoriales. Ya lo escribí aquí en la introducción que hicimos los primeros días. El teorema de Stokes dice que, digamos, es la generalización del teorema fundamental del cálculo. Sería el teorema fundamental del cálculo para rotores. Y lo que dice es que si yo integro sobre una superficie determinada el rotor de un campo, en este caso vamos a sustituir de una vez el campo eléctrico sobre una superficie S, esto será igual a la integral sobre el borde de esa superficie, que sería una curva cerrada, ¿no? Todas las superficies tienen un borde, a menos que sean superficies cerradas, que no tienen borde. Y esto sería de L punto E. Y esto, en particular, me está diciendo sobre las líneas del campo eléctrico que no existen líneas de campo eléctrico que se cierren sobre sí mismas, al menos no en el caso de la electrostática, que es la situación donde estoy contemplando aquí. Las líneas de campo eléctrico no se cierran sobre sí mismas. Ok. Ahora, sin utilizar argumentos de simetría, nosotros podemos utilizar estas dos leyes, la ley de Gauss y que las líneas no se cierran sobre sí mismas, que podemos expresar. Dado que esto es 0, entonces esto es igual a 0. Lo podemos expresar de esa forma. Podemos utilizarlo para resolver cantidad de problemas. Para volver lo que acababa de escribir. Entonces, por un lado tenemos la integral sobre superficies cerradas igual a la carga encerrada sobre epsilon 0, y por otro lado tengo la integral sobre curvas cerradas de L punto E igual a 0. Vamos a poner un enunciado aquí a ver si lo planteo de manera clara.
un problema elemental. ¿Ya? Tenemos una esfera con una densidad de carga uniforme, vamos a llamarlo ρ0, si este es el radio de la esfera, es 4/3 de pi por r. En el denominador sería Q sobre 4/3 de pi por r. Esta sería la densidad. Rho de r' es 0 si módulo de r' es mayor que r y ρ0 si r' menor que r. Ok, ¿cómo vamos a resolver esto? Por supuesto que yo sé que ustedes aquí dirían, consideremos una esfera gaussiana, que es una superficie imaginaria, quiero decir, que no está en el problema, sino en nuestra imaginación. Y podemos considerarla con radios que vayan desde 0 hasta radios mayores, cualquier radio mayor que el radio de la esfera cargada. Pero sin utilizar argumentos de simetría, no podremos determinar todas las componentes del campo eléctrico. Con ese argumento podremos determinar solamente la componente radial del campo eléctrico. Después, resulta que esto completa nuestro conocimiento sobre el campo eléctrico. Entonces, a ver, tenemos la esfera cargada y vamos a dibujar en verde la superficie gaussiana. A ver, podemos ponerla afuera, por ejemplo, o adentro. Y luego tenemos líneas cerradas que podemos poner para resolver el resto de las componentes. Así, por ejemplo, vamos a dibujar nuevamente en rojo a la esfera cargada. Con esto ya determinamos cuánto es la parte radial del campo eléctrico, que se escribe como ER por ER más E tita por E tita más E phi por E phi. R viene determinado por esta superficie gaussiana. Esta R aparece involucrado en esa superficie gaussiana si elegimos un diferencial de área que sea radial, por supuesto, sería R cuadrado por d tita por seno de tita de phi en la dirección R. Y entonces el punto de área integrado sobre toda la superficie, que sería integrar sobre todos los valores posibles de tita y phi, sería la integral entre 0 y pi de tita seno de tita, integral entre 0 y 2pi de phi a E.ER. ER.ER es 1, y entonces eso me deja con ER.
este vector por este 0, este vector por este 0 y este 0. Por supuesto, aquí yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Esta sería la integral sobre la superficie cerrada. La superficie, dependiendo de si el radio de la esfera gaussiana que yo estoy utilizando es mayor o menor que R mayúscula, tendrá dos valores posibles, diferentes. Si R es mayor que el radio de la esfera, entonces obviamente la carga total encerrada será la carga total en la esfera, que es Q, y Q sobre epsilon 0 es lo que dice la ley. Si R es mayor que R mayúscula, pero si R es menor que R mayúscula, tenemos una situación diferente que sería a ver, la densidad de carga es uniforme. La densidad de carga es uniforme sale de la integral, que lo que vemos aquí es la integral sobre el volumen, ¿no? De ρ. Esto es lo que tenemos que hacer. ρ en este caso es igual a ρ0 por la integral en cuestión. Y esto es el volumen de la esfera chica, que sería 4/3 de pi. Por R chico por ρ, y ρ es Q sobre 4/3 de pi por R. Ah, perdón, aquí va el cubo, aquí también. Entonces 4/3 se va. Me queda esa expresión. Vamos a escribirlo aquí nuevamente. Esto es Q sobre epsilon 0 y RQ sobre RQ por Q sobre epsilon 0. Y por supuesto la dependencia se mantiene. Ya sabemos el valor de ER. No sabemos las otras dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elegir una curva radial, por ejemplo, y bajamos ya sea por afuera o adentro de la superficie a lo largo de una curva de radio constante. La distancia aquí es constante. Vamos a circular esta curva cerrada de esa forma. Este vector vamos a llamarlo 1, 2 y 3 a los distintos segmentos. El diferencial de longitud 1 es dr por el vector ER. El diferencial de longitud 2 sería, aquí ¿cuál es la coordenada que está aumentando? Tita. El diferencial de longitud de la dirección de tita, ¿cuánto es? R por d tita. R por d tita. ¿En la dirección cuál? Etita. Pero ahora tenemos que poner aquí un vector que sea de módulo 1. Porque lo que estamos indicando es solamente la dirección del vector etita. Entonces sería etita sobre etita. Este otro es de módulo 1, es unitario. Pero este originalmente no lo es. Entonces tenemos que dividir entre el módulo de ese vector para hacer eso. Y de él en el segmento 3 sería el vector que va hacia adentro
que sería dr por el vector menos er. Y por supuesto, podría empezar en cualquier tita y terminar en cualquier otro tita. Es decir, habría un tita inicial y un tita final. A ver, esto tendríamos un tita inicial y un tita final. Y tita lo entregaríamos en ese rango, en la región 2, ¿no? Ok. La integral, entonces, esta integral cerradas de L punto E sería la integral 1 de L1 punto E más la integral 2 de L2 punto E más la integral 3 de L3 por E. Y este es un vector que es radial. Yo sé la componente R del campo eléctrico porque lo acabo de determinar. Y resulta que no depende del ángulo. No depende del que yo esté, en el que esté definido este vector. Es decir, R sí depende de θ, pero R punto campo eléctrico no depende de θ, ni de φ. Entonces esto termina siendo de la integral desde 0 hasta un cierto radio de R' por el campo eléctrico R de R', ¿verdad? Más esto otro, que sería la integral entre θ inicial y θ final de θ por R, que sería el radio aquí, el radio de ese círculo. Por el módulo de, por este vector entre el módulo de ese vector. Resulta que el módulo de ese vector es el módulo de ese vector es R. Entonces este R con este vector sería el mismo vector sin normalizar. Yo prefiero escribirlo de esa forma. Aquí tengo θ punto el campo eléctrico. El θ punto campo eléctrico punto θ sería θ por el módulo del vector R, porque sería θ por este vector más θ por este vector más θ por este vector. Con este y con este se hace 0, con este no, con este se hace R cuadrado. Entonces θ por R cuadrado, que es lo que da este término acá. Y el último término sería la integral entre R y 0 de, en realidad yo tendría que haber utilizado no de R sino menos de R, ¿no? Porque R está disminuyendo aquí. Sí, este sería el diferencial de longitud. El diferencial de longitud tiene que ser positivo. Si R está disminuyendo, entonces dr sería negativo. ¿No lo habías contemplado en el vector normal hacia adentro? No, pero esta es la dirección
del vector dl, pero el diferencial de longitud sería el módulo de este de r, pero de r es negativo cuando estás integrando en la dirección negativa, perdón, de mayores a menores. De aquí es módulo de r. Entonces tenemos este menos con este menos, se cancelan y me queda r nuevamente punto e. Y esto es el campo eléctrico ER. Así como este también era ER, ¿no? Vamos a poner que estamos integrando en la coordenada prima. Ok, ahora cuando yo intercambio los límites de integración para integrar desde 0 hasta R, cambia el signo al frente y este término se vuelve idéntico a este y se cancela. Idéntico pero con signo contrario, ¿no? Y solamente me queda la integral entre tita inicial y tita final de tita de r cuadrado, que puede salir de la integral por e tita. E tita a un cierto r, ¿no? No importa el rango en que yo esté integrando. Esta integral va a ser igual a x. Y como esta es igual a 0, entonces esa integral tiene que ser igual a 0. Y como no importa el rango, el argumento de la integral tiene que ser 0. ¿No sabía ya por el hecho de que la fuerza eléctrica es central y a su vez es igual a la carga por el campo eléctrico? Entonces, igualando vectores, tengo el campo eléctrico igualado a un vector central, radial. Entonces ahí ya me dice que no tiene componente tangenciales, ¿no? Claro, por supuesto. Hay un argumento de simetría. La carga es central, todo el campo eléctrico a su alrededor no tiene una dirección privilegiada en la que dirigirse. Ese sería el argumento de simetría. Si tú no dispones de esos argumentos de simetría, porque fíjate tú, esos argumentos de simetría corresponden a una experiencia que tú tienes, pero esa experiencia la ganas resolviendo problemas a lo duro. Esos argumentos de simetría se basan en este tipo de argumentos. Esta es la razón, digámoslo así, esta es la razón matemática real por la que debes asumir que el campo eléctrico es 0. No estoy diciendo que los argumentos de simetría no sean válidos, por supuesto que son válidos, y no estoy diciendo que los sustituyan por estas cuentas. Fíjense ustedes, no he determinado cuánto es la componente phi y llevo a ver, media pizarra. Para la componente phi tengo que hacer el mismo trabajo, de hecho. Ahora, elijo un cierto tita, elijo un cierto radio, y un circuito que vaya como este. En esta dirección, la integral va a tomar igual valor que en esta dirección, por las mismas razones que esta y esta se cancelan. Y solamente me quedará la integral a lo largo de esta curva. Como la integral sobre la curva cerrada tiene que ser 0, eso implica que la integral sobre esta curva
tienen que ser 0, porque esta y esta se cancelaron entre sí. Y llegamos a la conclusión de que este tipo de curvas fija la componente θ del campo eléctrico igual a 0 y este fija la componente φ igual a 0. ¿Extendieron este argumento? ¿Puede llegar a ser con los mismos argumentos que se apoya de la esfera? Claro, no, esto lo dice por un R arbitrario. Lo dibujo más en grande para que no se me confundan los dibujos. Pero sí, es independiente de si el radio es mayor o es menor. La integral sobre esta curva, sobre estas rectas radiales, puede llegar hasta un R mayor o hasta un R menor. Y aún así se cancelan entre sí esas integrales. Sí, pero no nos podemos agarrar al hecho de que el campo eléctrico en estas situaciones por aumento de simetría radial, vos tenés, siempre tenés esta dirección perpendicularidad con esta vector, Vuelta. 0. Vuelta. No siempre tenemos simetrías. No siempre, pero en estos casos, acá para. No siempre tenemos simetría. Entonces, queremos extender nuestro conocimiento de cómo se determina el campo eléctrico a esas situaciones. Ese es el propósito parcial de este curso. Vamos a atender problemas que no son necesariamente resolvibles utilizando simetría esférica. Además, lo otro el otro punto de este argumento es que las líneas de campo no se cierren es responsable de la cancelación de estas componentes que no son radiales. Otro problema. A ver. Rho será igual a Rho 0 para R mayor que el radio del cilindro y 0 para R al revés. 0 para R menor. Ok, fijé de antemano un sistema de referencia. Estoy haciendo, al decir R, estoy haciendo referencia a las coordenadas cilíndricas.
no R, vamos a usar RO para eso, sino para la densidad de carga. Y bueno, aquí por argumentos de simetría podemos decir que el campo es radial hacia afuera, a menos que haya algún campo eléctrico que sea constante en alguna dirección. Eso siempre puede ocurrir. Por principio de superposición, nuevamente nosotros decimos, las cargas que producen esos campos eléctricos constantes serán tomados en cuenta en otro escenario. Vamos a asumir que el campo eléctrico, por lo menos para R tendiendo al infinito, es igual a 0. Entonces, al menos este será el campo eléctrico debido a esta distribución de carga. Se establece esto como condición necesaria para establecer algo sobre el campo eléctrico que apunte en alguna dirección. Por ejemplo, la dirección vertical. No hay, si utilizamos un cilindro gaussiano, una superficie cilíndrica gaussiana centrada en el eje del cilindro, que es infinito, ¿no? Debería haber dibujado, no sé, unos puntos suspensivos o algo. Si yo utilizo este cilindro gaussiano, tendría tres regiones sobre las que integrar. Tendría la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Esta es, por supuesto, radial. Esto va como R. Y T1 sería el vector menos K, T3 sería el vector K. La carga encerrada en este cilindro gaussiano depende del radio que tenga, si es menor que el cilindro verde o si es mayor. Si es mayor, entonces dependerá básicamente solamente de la longitud o de la altura de este cilindro. Pero sigamos. A ver, la región encerrada sería... Bueno, no sé si aquí se me torció el dibujo, pero está. Cilindro y tenemos toda esa carga estará encerrada para poder utilizar el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que la integral sobre la superficie la parcial del campo eléctrico por el diferencial de área igual a la carga encerrada sobre opción 0. Vamos a empezar por la carga encerrada. La carga encerrada será en principio, por supuesto, la integral sobre tau prima de rho de R prima sobre el volumen que estamos indicando, ¿no? Que es un cilindro que tiene como base una tapa que se encuentra a una cierta altura y la segunda tapa se encuentra a una altura L superior a la anterior.
Entonces digamos que desde aquí hasta aquí hay una distancia L. Entonces la carga cerrada será, dependiendo del radio, ¿cómo es el volumen de un cilindro? Es el área de la base por la altura, ¿verdad? El área de la base es pi por r cuadrado, que es el área del círculo, por la altura que es L. Tenemos L por pi por el radio al cuadrado por rho 0. Si R es mayor que el radio del cilindro que es R. Entonces, si R es menor que R mayúscula y L por pi por... Ajá. Y ahora, si R minúsculo fuese menor que el área del cilindro, tendríamos perdón, si R fuese mayor que el radio del cilindro, tendríamos simplemente que integrar ρ hasta la región en que ρ es distinta de 0. Afuera de eso no habrá contribuciones a la integral, porque fuera de eso ρ es 0. Entonces la integral se divide en dos partes, una parte en que ρ es constante, ρ 0, y otra parte en que ρ es constante 0. Esa otra integral no contribuye. Y entonces en lugar de R minúscula tendríamos que poner R mayúscula al cuadrado. El diferencial de área, el diferencial de superficie en las distintas tapas es diferente. El diferencial de área en la región 1 sería el vector menos K por el diferencial de área de la superficie, que es R por de θ, que es el diferencial de longitud de θ por diferencial de R. El diferencial de área en la región 2 sería el vector R por el diferencial de área de esa superficie que es dz. Tenemos áreas así, dz por R de θ. R por de θ por dz. Esto que está aquí es el diferencial de longitud en θ y este es el diferencial de longitud en 0. Y el diferencial de área 3 igual al vector K, que es el vector de 3. Nuevamente R de θ por dr. Lo que falta es multiplicar por el vector E cada uno de estos para integrarlos sobre los distintos valores. Integral cerrada de E por dA es igual a la integral sobre la región 1 a ver, en la región 1 nos importa es la componente z del vector E, ¿verdad? E por A sería menos EZ. Vamos a poner menos EZ evaluado en z igual, qué sé yo, un z sub 0 más L.
Z sub 0 es la altura de la etapa de abajo y L es la de arriba. Esto por R de teta de R más la integral sobre la etapa 2, que hay que especificarla porque de eso dependen los rangos de integración, ¿no? Y aquí estamos especificando cuánto vale z porque no estamos integrando en z. Integramos en z en este segundo, por ejemplo. En este segundo término tenemos R por esto. Lo que nos importa es la componente R del campo E. R evaluado en R igual al... Bueno, aquí estamos integrando en la coordenada R', ¿no? R' igual a R, que es el radio de esta superficie gaussiana. Perdón por ese cambio de notación, pero la integración debe hacerse en las coordenadas primadas. Y el diferencial de área es R' por θ' por dz'. Y aquí de z' va desde z0 hasta z0 más L. Y por último, tenemos en la región 3 el vector K. K.E nos da EZ. No sé por qué escribí esta Z abajo, va arriba. EZ evaluado en Z igual a Z0. La etapa 1 es la que está en Z0, lo dije al revés. La etapa 1 es la que está en Z0 y la etapa 2 es la que está en Z0 más L. No sé si causé mucho el dato, pero yo lo arreglé rápido con borrar una cosita y no nada. Y integro en R' de teta primo de R'. Bueno, fíjense, aquí hay un detalle. Yo de esto no sé qué decir. No sé qué decir. Si utilizo el argumento de simetría, el cilindro es infinitamente largo. Claro, esto ya es intuición. Si yo no tengo esa intuición, tengo que recurrir a otros argumentos. Pero, ¿qué me dice la intuición? El cilindro es infinitamente largo. Yo podría haber ubicado este cilindro gaussiano en otra altura y vería tanta carga hacia arriba como carga hacia abajo, como en esta otra situación. No importa la altura, siempre habrá tanta carga hacia arriba como carga hacia abajo. Entonces, en esos casos no tendría por qué haber diferencia en el campo eléctrico en la dirección Z. Que no hay algo especial que cause una diferencia del campo eléctrico en la dirección vertical. Entonces, este término debe ser igual a este. En principio, este término debe ser igual a este otro. No debe depender de Z. Eso no me resuelve el problema de cuánto vale Z. De todas maneras, ese argumento de simetría no me dice cuánto vale Z. No me dice que Z sea 0. El argumento de simetría me dice que este término con este se cancela porque son la misma integral pero evaluado en z diferentes. Y me falta este otro. La integral de R a un R' constante
que sería el radio del cilindro, R' igual a R, integrando θ' y Z'. Igualmente, hay simetrías en la dirección Z, por lo que esta cantidad no debe depender de Z, el mismo argumento que utilicé para EZ, ¿no? Esta cantidad no debe depender de Z, sale de la integral en Z, y la integral en Z se convierte simplemente en Z0 más L menos Z0. L es el resultado. Y en θ, bueno, es un cilindro que yo puedo ver desde otro ángulo y no sabría distinguirlo porque es simétrico bajo rotaciones. Si yo hubiese puesto el sistema de referencia de esta manera, de manera que θ sea 0 en esta dirección, el resultado en principio debería ser equivalente. Si yo pongo θ en la otra dirección, debería ser iguales los resultados. Hay simetría bajo rotaciones, por lo tanto este tampoco debe depender de θ. La integral en θ da 2π, entonces esto se convierte en R de R, que es la única dependencia que tiene, por 2πL. Y por R. Esto es independiente de si el campo eléctrico, perdón, de si R es mayor que R mayúscula o menor que R mayúscula. ¿Sí? Es independiente de esos casos. Lo que me queda entonces es que R por 2πL por R debe ser igual a esta función L por pi R cuadrado rho 0 si R es menor que R mayúscula o L por pi por rho 0 si R es menor que R. Entonces está despejo. El pi se cancela, el L se cancela, me queda. Me faltó aquí dividir por epsilon 0, perdón. Carga encerrada entre epsilon 0, ¿no? Lo que escribieron ahorita fue solamente la carga. Entonces R igual a rho 0 R cuadrado sobre 2R si R es menor que R mayúscula y rho 0 cuadrado no es sobre R mayúscula. Esta R no era mayúscula, me equivoqué en este paso. R cuadrado sobre R 0 si R es mayor o igual que R. Tenemos una componente del campo eléctrico. Tenemos una componente del campo eléctrico. ¿Cómo llamamos las otras? El mismo procedimiento de las actividades anteriores, ¿Perdón? como hicimos en el caso anterior,
pues un camino, no sé, Pues son ahora caminos cerrados. es un rectángulo. Este O un continúa rectángulo, claro. en el plano que genera ese lugar. Me parece que lo podemos hacer, a ver, uno sería, por ejemplo, Sí, un segmento de círculo. círculo. Cuando el círculo. Otro sería, por ejemplo, un cascarón en que todos los puntos estén a igual distancia del eje, la distancia mínima del eje sea la misma para todos los puntos sobre ese cascarón y esté delimitado por un θ y por un z. También podríamos hacer la integral sobre un rectángulo. Ahora, en este caso particular, conocemos cómo es el campo eléctrico sobre estas direcciones. Vamos a utilizar este. A ver, la integral de L punto E es igual a 0 y tenemos 4 de L. Vamos a llamar a este 1, 2, 3 y 4. De L1 es el vector ER por el diferencial de longitud de la dirección R, que es de L2 es el de Z, ¿verdad? En la dirección K. De L3 es el vector que apunta hacia adentro, que sería menos ER por el diferencial de longitud en la dirección hacia adentro, que sería menos dr, porque r está disminuyendo en esa dirección. Y por último, el diferencial de longitud en la dirección 4, que sería el vector menos k por el diferencial de longitud en esa dirección, que sería menos dz. Entonces, tendríamos que integrar en 1 de, a ver, la componente radial de S de R por dr, y la integral va entre R0 y R1 más la integral desde Z0 hasta Z1 de Z por EZ más la integral desde R1 hasta R0, desde R1 hasta R0 de ER por dr más la integral desde R, no, desde Z1 hasta Z0 de Z. Uno podría decir, esto es igual a esto y esto es igual a esto, pero ojo, estos están siendo evaluados en regiones diferentes. Aquí, Z es igual a Z0. En la región 1, Z es igual a Z0. Y aquí, Z es igual a Z1. Entonces no necesariamente este se cancela con este. Utilizamos el argumento de la simetría para decir que no dependía de la altura, pero vamos a seguir utilizando el argumento de simetría. Este con este se cancelan en consecuencia, ¿no? Pero aquí, este está siendo evaluado
en R igual a R1 y este está siendo evaluado en R igual a R0. No, al revés. Este es en R1 y este es en R0. Y el argumento de simetría aquí no nos sirve. No nos sirve porque, bueno, la componente R sí depende de R. Porque la componente Z no iba a depender de R. No veo ningún argumento. Por el argumento de simetría, Z no depende de Z. ¿Verdad? Eso está claro. Si no depende de Z, yo lo puedo sacar de la integral. Ok, este se cancela con este y ahora en estos otros yo tengo que Z en R1 multiplicado por la integral entre Z0 y Z1, que sería L, ¿verdad? Más la integral entre Z1 y Z0, que sería menos L por Z evaluado en R0. Con lo que yo puedo sacar de factor común aquí cuánto vale, perdón, puedo sacar de factor común a L de estos dos términos, y esto debe ser 0. E en la dirección Z debe ser independiente de R. Y si yo dije, bueno, en menos infinito y más infinito no hay cargas, entonces este campo eléctrico constante no puede estar. Eso ya sería, o si está, sería tomado en cuenta por principios, usando el principio de superposición con otros argumentos. ¿Ya? Entonces, si es el campo eléctrico debido al cilindro, debería depender de R y no depende. Parcial R de E Z es igual a 0 según esto. No depende de Z. Entonces, Z debido al cilindro es igual a 0. Separando, ¿no? Separando los problemas. Si hay un campo eléctrico que es constante, lo tratamos de manera aparte o considerando otras distribuciones de carga. Eso con otro argumento de simetría que no depende de θ, usando el mismo. Eso con otro argumento de simetría. Claro, diciendo que podría depender de θ en principio. No, fíjate, yo propuse varias regiones de integración, ¿no? Varias curvas cerradas. No, utilicé esta. Sí, cuando utilices otra. Y esta sí depende del principio de θ. Lo fijas a un θ determinado. Pero cuando uses otra curva vas a hallar θ, ¿no? Pero yo digo la dependencia de EZ con respecto a θ. La dependencia de EZ respecto a θ. En este circuito particular no puedo decir nada acerca de la componente de θ y no hay nada que concluir acerca de la dependencia. Por eso, habría que usar otro argumento de simetría, digamos, para poder. Otro circuito. Otro